Bienvenidos todos. Ya tenía ganas de verlos de nuevo. Con esto de hacer los programas los martes y los jueves, resulta que de martes a jueves nada más que tenemos el miércoles por el medio, pero cuando hay que esperar al próximo martes, siempre me desespero un poquito porque por suerte conozco muchas y buenas personas en ese camino y quiero invitarlos a todos al mismo tiempo. Hoy les quiero presentar un joven muy especial. Juan Reyes es un colega que compartió la Universidad de Ciencias Informáticas por 2 años conmigo. No les voy a adelantar todas las coincidencias que tuvimos por allí. Es un joven que tiene un sprint de superación en los últimos 3 años que ha sido impresionante, al punto que de llegar, como llegamos todos, a estar establecido con su propio negocio y con una licencia para actuar en toda la Florida, de las que son menos fáciles de obtener, con el idioma también superado, me parece un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos utilizar el tiempo para poder ser exitosos lo antes posible, no llegar a tener éxito un año antes de jubilarnos. Por eso voy a ir alternando invitados que tal vez tienen un poquito más de edad y que nos pueden compartir su historia, pero también algunos jóvenes que, aunque no tengan un éxito totalmente consolidado, están sin dudas montados en el tren que los llevará allí. Hoy, sin más, me enorgullece presentarles a Juan Reyes. Gracias por venir. Muchas gracias, hermano. Un placer estar aquí contigo. De verdad un honor conocerte o verte nuevamente personalmente y un saludo a toda tu audiencia. Es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. No, el placer es mío, el placer es mío. ¿Tú siempre fuiste tan seriecito así o te has puesto más serio no, yo ahora? siempre he sido serio, Pero tú sabes, tengo también... Es un defecto de fábrica. Es un defecto de fábrica. Pero también tengo mis momentos de alegría, ¿no? Pero generalmente soy serio. La gente me conoce, soy serio. Ya cuando estamos un poco más familiar y más... Entonces con 2 cervecitas ya entonces... Antes sí, ahora no. Ya después que entré a este país, más nunca. Bueno, ¿qué parte de Cuba dio a luz a Juan Reyes? Tacajó. ¿Has oído Albert Tacajó? Mira, si vamos a hablar de nombres raros, yo te puedo decir Pozo Prieto, Júcaro 11, la Cañona, la Resbalosa. Yo vivo rodeado de nombres raros. Pero, es algo así como pero eso. Tacajó no lo había oído. Es algo así como eso. Tacajó es un pueblo que yo quiero mucho y donde quiera que esté, ese va a ser mi, tú sabes, por papel va a ser mi tierra natal, pero también por sentimiento, porque es el lugar donde nací, crecí, donde me crié, donde tengo todas mis amistades, donde mis padres todavía están allí, están mi familia prácticamente, y mi historia, porque allí crecí. Es un pequeño pueblo de la ciudad de Holguín. A las afueras de la ciudad. A las afueras de la ciudad de Holguín, perteneciente al municipio de Bagua. Y ahí el transporte es como en el mío, coches de caballo y eso. Hay muchos coches de caballo, sí. Hay muchos coches. Guagua no hay mucho porque el pueblo es realmente chiquito. Y las guaguas que van a Holguín, a la ciudad, hay, pero también es limitado, tú sabes. Bueno, en mi pueblo son camiones particulares de caña. Que tienen los asientos, sí, bueno, que son adaptados, los camiones de los 40, los 50, le adaptan los asientos estos de hierro. Y entonces, bueno, ahí vamos para Las Tunas o para Puerto Padre cuando pasa. Muchos de mis amigos del barrio salimos hasta la carretera cuando ha lloviznado nada más, descalzo. Ahí nos lavamos los pies, nos ponemos los zapatos para ir al hospital, por ejemplo, que es uno de los yo creo que es la salida más frecuente. Así mismo. Sí, allá igual, los camiones así, tú sabes que lo ponen, el cubano lo pone para que podamos viajar. Gracias a eso podemos resolver un poco. Bueno, sí. Juan Reyes, que nace en Tacajó, ¿qué aspectos, a tu juicio, de esa infancia que pasaste, me imagino, igual que yo, pisando el fango, sintiendo cómo te sale así por los deditos, es una sensación riquísima? Tal vez había ríos, ese tipo de cosas, pelaban caña en los cañaverales. Sí, bueno, de hecho Tacajó es un central azucarero. Oh, un central. Y el pueblo se fundó con el objetivo de, tú sabes, de brindarle trabajo o sea, para que la gente que viviera ahí trabajara en el central. Y hoy hay otras cosas, ya el central casi ni funciona, pero
En principio ese fue el objetivo de crearse. Y mi infancia fue, tú sabes, la de un cubano pequeño común en el campo. Yo tengo que decirte que no es Tacajó es un pueblo, pero no es el campo extremo donde hay muchas vacas. Sí hay partes donde hay de eso, pero yo digamos que estoy un poquito más en el pueblo. Sí caminé en el fango, como tú dices, pero no nunca anduve con vacas. No es de los lugares que el mismo cartel dice por delante bienvenido a Tacajó y por detrás fin de Tacajó. Más o menos, pero no, tampoco es tan chiquito. Si pasas muy rápido del carro no te da tiempo a ver los dos. Tampoco es tan chiquito, comparado con otros campos, tú sabes, un poquito más. Habría que ver si los rascacielos son más altos que en el Yarey. No, ahí sí no. Yo creo que el más alto tiene 5 pisos. Bueno, ¿cómo fue tu recorrido en esa primera juventud, digamos, cómo empatas la niñez con tu arribo a la Universidad de Ciencias Informáticas, que aunque sea dentro del propio país, es un reto enorme y hay que vencer una serie de cuestiones académicas, también políticas para aquel momento, para entrar en la Universidad de Ciencias Informáticas? ¿Cómo fue tu recorrido hasta ahí? Modestamente tengo que decirte que siempre fui un estudiante, tú sabes, un poco avanzado, no estaba en la cola, estaba siempre en la cabeza. No era el mejor de todos, pero siempre estaba entre los mejores. Y siempre tuve alguna característica de líder, que la gente me escogía y me quería para yo representarlo también. Y todos los cubanos sabemos de las organizaciones que existen en Cuba, de pioneros, de la FEN, etcétera, a todas ellas yo pertenecí. Y desde chiquito sí me crecí siendo dirigente de esas organizaciones pioneriles. ¿Era OPJM? La OPJM, después la FEN y después la FEO. Pero yo digamos que la más destacada, porque también fue la que más tiempo estuve, fue la OPJM y la FEN. Hasta ahí vamos bien parejos. Vamos a ver en qué momento nos desempatamos ahí. Entonces, ¿haces el preuniversitario? Hago el preuniversitario. Tengo que contarte algo. Antes de yo entrar a la preuniversidad, yo estuve un año, estoy un año en instructores de arte. Fíjate, estuve un año en instructores de arte porque cuando instructores de arte era un programa de revolución, tú recuerdas, y era el boom, como aquel que dice. Entonces, tanto me dieron hasta que yo cogí instructores de arte en vez de vocacional. Pero en instructores de arte estuve un año nada más. Y digamos que ese año fue el año regado mío. O sea, prácticamente me botaron de instructor de arte. Pero dicen que en la escuela de instructores de arte se pasaba bien. Por eso mismo fue que me votaron. Ah, bueno. No, lo que pasa es que yo, un guajirito de Tacajó, paso toda la escuela primaria y secundaria en Tacajó, sin salir ya los instructores de arte, sí fue en la ciudad de Holguín. Y quizás esa influencia de ciudad, tú sabes, me dio por cometer indisciplinas que nunca había cometido en la vida de estudiante anterior. ¿Alguna que se pueda contar y eso? Yo creo que no se pueden contar las indisciplinas. Pero sí, me regué, como aquel que dice, me regué ese año y perdí ese año. Entonces después volví entonces al preuniversitario y ya comencé de nuevo, tú sabes, el buen estudiante que siempre fui. Entonces, ¿estudias instructores de arte y de instructores de arte coges la UCI después? No, instructores de arte, yo pierdo un año en instructores de arte. Porque acuérdate que instructores de arte, lo perdí porque instructores de arte antes no daba, no sé ahora, pero no daba ni matemática, ni física, ni química. Y entonces al pasarme para preuniversitario, pierdo ese año porque no podía continuar en el pre, no había dado matemática ni física. Y ya comienzo de décimo de nuevo. O sea, como si décimo, 11 y 12 en el pre. ¿Tuviste un año de atraso? Un año de atraso. Ese año me atrasó. ¿Luego coges la universidad? Después paso los 3 años de preuniversitario, igualmente ya vuelvo a tener mi vida integrada, tú sabes, como presidente de la FEN los 3 años incluso, y bien destacado, reconocido incluso hasta en la provincia y demás. Hasta que me llega la UCI, cuando la UCI cuando aquello era el boom, y yo entré cuando era la tercera, si mal no recuerdo, o sea, la tercera convocatoria para la UCI. Todavía no se había graduado ustedes, que fueron los primeros, ¿no? No, yo fui de la tercera graduación. Ah, tú fuiste de la tercera. Ah, bueno, yo estaba por ahí. Estaba en la Entraste en primero cuando yo estaba en segundo. Ajá. Entonces fue la cuarta, entonces la que yo entré. Y
Y sí, cuando aquello la UCI era lo último, era un orgullo para mi familia y se había creado tantas buenas expectativas para los estudiantes que casi la primera opción que se tenía para los estudiantes que estaban en la élite era la UCI. Ahora, ¿había en Tacajó muchos más estudiantes en la UCI o tú eras como algo exclusivo? No, si hubieron más, incluso hubieron unos, yo no me gradué de la UCI, yo lo dejé en segundo año, pero sí hubieron muchos compañeros míos que se llegaron a graduar. Que yo recuerde, no voy a mencionar nombres, pero no, como 2 o 3 de los que se graduaron, pero en esa convocatoria fuimos como 7 de ese preuniversitario. Ahora, Juan, ya estando en la UCI, me comentabas que estuviste en el mismo proyecto que yo. Así mismo. Y que también casi estuviste en la misma reunión donde se da la situación con Alarcón. ¿Cómo fue eso? No estuve, pero sí me arrepentí muchísimo de no haber ido. Yo siempre tuve, como te dije anteriormente, una participación política, tú sabes, dentro de los estudiantes. Y siempre fui muy crítico de las cosas. Por eso me buscaba problemas muchas veces. Y los amigos que estuvieron conmigo en la UCI, si hay alguno que lo ve ahora, puede recordarse que yo siempre estaba debatiendo de política y debatiendo las cosas que a mí me consideraban que estaban mal, dentro del marco de que se podía hablar. Pero era muy crítico. Y a esa reunión me acuerdo que escuché que iban a venir y yo no fui ni al aula para ir a esa reunión, que me acuerdo que era por la tarde, como a la 1:30, la habían anunciado. Y por algún motivo, no me recuerdo si fue que me quedé dormido o algo, no fui. Y después me pesé porque entonces sufrí mucho la historia tuya. Y te digo sufrí porque me identifiqué contigo. Y me identifiqué también con varios compañeros que se separaron, porque no fuiste tú el único. El que más, ¿sabes? Que más la gente conoció y escuchó fue a ti, pero hubieron otros compañeros también que se separaron. Y yo me identifiqué con eso porque yo también era, tú sabes, crítico y también era muy audaz a esas cosas. Y sí, así fue. Y estuve también en el proyecto llamado Operación Verdad. Tú no te acuerdas de mí, como se dice, pero yo sí me acuerdo de ti cuando te pasó lo que te pasó. Yo me sentaba en esta máquina, en el proyecto Operación de Verdad, y usted se sentaba en la anterior. Pero en el docente viejo. No, era el nuevo. Era el, bueno, no, que estaba frente a la plaza Niemeyer. Claro, ese es el viejo. Ah, bueno. Estaba frente a la plaza Niemeyer. Clínico antes al frente, todo eso lo demolieron. Estaban nada más que las canchas, la plazoleta. Pero que era el que quedaba en la esquina. Ajá, que quedaba en la esquina. Exactamente. Ahí estaba yo. Cuando aquello, me acuerdo que estábamos, la tarea que se nos había dado era seguir bien cerca las elecciones de Estados Unidos, no sé si te acuerdas. Bueno, seguimos un montón de elecciones. Pero cuando aquello era la de McCain y Barack Obama. Recuerda que también las de Venezuela, todo lo que era estratégico para... Y cada 15 Cuba. minutos había que mandar un reporte a las altas esferas de lo que nosotros estábamos viendo allí. Pero me acuerdo en ese momento era de la de McCain y Obama, que fue, tú sabes, una repercusión grande. Bueno, qué casualidad de la vida haber estado en el mismo proyecto, ser los dos guajiros de Monte Adentro, Así mismo. Amar los dos como amamos ese terruño que nos dio tantas alegrías también en una infancia, por lo menos son los recuerdos más dulces que yo tengo. Seguro. Hablando de recuerdos dulces, de todas las cañas que me comía ahí directo en el Cañaveral, todo el guarapo. Y también estudiar en la UCI y haber estado en el proyecto Operación Verdad. Bueno, me dices que dejas la UCI en segundo año, ¿por qué? Mira, en segundo año, ya yo paso el primer año, en segundo año fue bien difícil para mí porque yo ya comencé a ver amigos míos que estaban en quinto año, se habían graduado y lo empezaban a mandar para los Joven Club de Computación, ganando 250 pesos cubanos, 300 pesos cubanos. Y yo me empecé a decir, yo no quiero este futuro para mí, yo no quiero 5 años estudiando fuerte, buscando un futuro y al final no conseguirlo. Y yo me recuerdo que no fue fácil determinar la decisión de salir de la UCI, porque yo decía, bueno, si tomo la decisión de salir de aquí, va a ser una repercusión en mi familia, en mis amigos, mis amistades, porque era como el ejemplo que estaba en la UCI, qué sé yo. Pero te voy a decir que por las noches yo me levantaba
y ese cuento no se lo hago a todo el mundo. Yo me levantaba y yo casi no podía dormir. Así me pasé, tú sabes que la vida nocturna en la UCI era activa, por las noches la gente casi no dormía. Y yo me pasaba, caminaba la UCI entera y tú sabes que la UCI era grande. Iba, me comía una pizza allá cuando había, en la pizzería aquella, y me sentaba solito en alma a pensar qué yo iba a hacer con mi vida. Si yo tomaba la decisión, eso es lo que estaba en mi cabeza, si yo tomaba la decisión de salir de la UCI, ¿qué yo iba a hacer con mi vida? Porque yo quería un futuro mejor para mí y para mi familia. Y si salí de la UCI, ¿qué iba a hacer? Pero ya en ese momento yo comprendí que la UCI no era mi futuro. Tampoco salir de la UCI era fácil, no sé si tú te acuerdas de eso. Irse por baja voluntaria. Había repercusiones. No era fácil. Pero yo corrí con la suerte de que el hijo del presidente de la facultad, o sea, del director de la facultad donde yo estaba, era mi amigo. No te voy a mencionar el nombre, pero tú lo debes conocer. Y ya cuando tomé la decisión, después de pasarme una semana entera en esas caminatas de noche pensando qué hacer, me levanto un día y le digo a una amistad mía, le digo, fulano, ya tomé la decisión, me voy. Y ellos me decían, ¿estás loco? Porque ellos no sabían que yo tenía ese tormento en mi cabeza, ¿no? Pero no, digo, la decisión está tomada y me voy. Y corrí entonces para la casa del apartamento del hijo del director de la facultad y le dije, yo quiero que tú hables con tu papá, tú le digas que yo quiero irme para Holguín hoy. Oye, pero tú estás loco, ¿qué sé? No, yo quiero irme para Holguín hoy, yo no quiero... Oye, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, estoy seguro, ya me pasaron una semana y le hago la historia de lo que había. Y así mismo fue, yo me recuerdo que él me llama a su oficina y me siente y me pregunta por qué yo había tomado esa decisión. Y yo simplemente le dije que a lo mismo que te estaba diciendo, que encontraba que no era mi futuro, me gustaba la instalación como tal, me gustaba la UCI como institución, digamos. Pero sabes que, haciendo un paréntesis, eso le pasó a muchos amigos míos, que eran buenos en lo que era su verdadera vocación. Y casi me pasa a mí, porque yo tenía medicina prácticamente en las manos, porque era concursante de biología, y la biología siempre fue mi asignatura de puntería. Incluso yo recuerdo que yo repasaba ingreso a otros amigos míos para la prueba de ingreso. Y yo creo que la principal motivación con que por lo menos en los momentos iniciales, cuando no se sabía con certeza cómo iba a ser el proyecto, qué iba a pasar, no era probablemente la motivación de estudiar informática. Era la motivación de estar en un proyecto importante, te hacían sentir que los graduados de esa universidad, pues imagínate, iban a cambiar el país entero. Y hubo algo que a mí me motivó en lo personal. Y era que se nos dijo que nosotros íbamos a ser los protagonistas de la informatización del país. Que a esta altura no ha pasado todavía. No, está pendiente la informatización del país, pero el hecho de yo creer que estudiando esa carrera yo podía hacer que mis guajiros del Yarey de Vázquez o los tuyos de Tacajó, mis abuelos, pudieran conectarse a internet y era una de las cosas que a mí me motivaba. Por supuesto, estudiar en una gran universidad rodeado de personas de todo el país es una experiencia tremenda, ¿no? Pero la informática no siempre era lo primero que uno tenía en cuenta a la hora de ir para la UCI. Y eso después te pasaba la raya. Claro. Y despedí con un abrazo a muchos amigos míos que luego vieron frustrado buena parte de su superación superior porque renunciaron a su verdadera vocación, y cuando ya se enfrentaban allí al álgebra, a la física, esto, al otro, al rigor, porque la verdad es que sí había rigor académico y de muchos tipos, pues entonces eran como, habían fracasado entre comillas, pero simplemente por haber tomado un camino que no era porque su vocación así se lo indicaba. ¿Fue tu caso? Sí, yo creo que sí, fue mi caso. Primero porque, como tú dices, se le dio mucha propaganda y se le dio mucha información vocacional dirigida solamente a la UCI en aquel momento. Y como te explicaba, estábamos entre los mejores, entonces querían que los mejores fueran para la UCI. Y sí, yo fui, no me arrepiento de haber ido porque me enseñó muchas cosas. La UCI me abrió los ojos, ¿ok? Porque nosotros nos criamos, tú sabes, con otra visión de qué es lo que era Cuba. Y la UCI me abrió los ojos porque allí tuve acceso
a internet en primer año, estando en el proyecto que estábamos nosotros. Y entonces ya empecé a ver el mundo y la perspectiva de futuro de otra manera. Por eso no me arrepiento, así no haya terminado. Ese poquito de conectividad que teníamos de forma privilegiada, los estudiantes de la UCI, yo creo que marcó el pensamiento de casi todos nosotros. Estoy de acuerdo. Porque éramos los primeros guajiritos en salir de nuestros pueblos y vernos de momento conectados a internet. Estoy de acuerdo. Con sus limitaciones, pero internet. Leer otras cosas, ver otras perspectivas, cómo eran las universidades en Japón, en Estados Unidos. Y el que más y el que menos ahí se dio como que un golpe. Sí, fue, ya te digo, fue un encuentro con la realidad. Porque tú venías criándote y venías formándote con una ideología y con algo que te habían dicho, y al final tú estabas viendo otra cosa. Eso es un tormento en el inicio, porque tú dices, hay algo aquí que no está cuadrando. Porque yo me recuerdo que como me gustaban mucho las noticias y demás, yo me acuerdo que allá en la UCI la gente, muchas amistades mías, se pasaban el tiempo máquina viendo Naruto. Y te acuerdas de Naruto, ¿no? Por supuesto. Viendo Naruto. Esos son los muñequitos que yo nunca he entendido. No, para mí eso era lo último. Yo me reía muchísimo de los amigos míos que eran fanáticos a Naruto. Con todo respeto, el que le guste, a lo mejor es que yo no lo entendía. No, claro. Pero, por ejemplo, un muñequito que tú estés viendo y hacía... Ponte, ve y tómate un refresco, vira, qué sé yo, y al rato hacía... Es lo mismo. Y caía en otro lado. Entonces decía, bueno, pero... no entendía el sentido. No, a mí nunca me gustó eso. Yo lo criticaba, me fajaba con los amigos en chivadera, ¿no? De, ¿por qué tú ves eso, muchachos? Eso no te da ninguna... Porque no lo entendía, no estaba a mi gusto. Yo, sin embargo, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho ver videos de aquí. Tengo que decirte, ver entrevistas con gente que Una cosa que muchos no saben y que quiero aprovechar que estás aquí para contarlo. Espero que no sea malo decir eso, pero ¿cuánta información de toda la programación de los Estados Unidos, de todo lo que no se podía ver? Yo vi todos los capítulos de La Mesa Retonta en la UCI. O sea, es algo curioso porque cualquiera se imagina que en la Universidad de Ciencias Informáticas, bueno, pues está todo tan controlado, pero cuando uno quiere ver y compartir, nosotros teníamos el disco duro ahí del apartamento, de aquellos que imitaban, como era el ton que Fidel hacía así en la mesa, no sé si te acuerdas, la mesa de cebolla. Y todo eso lo veíamos, nos reuníamos en el apartamento a verlo, nos partíamos de la risa, unos que ya estábamos más despiertos, otros que no es que ese fuera su pensamiento, pero todo el mundo disfrutaba y se reía de aquello. O sea que sin duda estábamos en un espacio de apertura y de avanzada en ese sentido. Claro que sí, claro que sí. Sí, definitivamente la UCI influyó mucho en eso. Y además, no solo en la UCI, sino en los familiares de la gente que estaban en la UCI, en las comunidades como tal, porque muchas cosas que en Cuba no se veían, entró por la UCI, porque era la única... Exacto, nosotros éramos las mulas de información. Esos 200 megas o 300 cuando entramos al proyecto, o 100 cuando empiezas, ¿no? Eran 100, 200 y 300. No me acuerdo exacto, pero era por ahí. 100. Pero siempre había forma de algunas personas que trabajaban en el nodo, bajaban información, y yo me iba para el Yarey con las memorias, las que empezaban en aquel momento, que el que tuviera una memoria de 2 gigas era un caballo. Pero la primera que yo tuve fue de 256. Se usaban más bien unos discos duros grandísimos así, pero todo el mundo estaba pendiente que yo llegara para ver lo nuevo, lo último que trajo el barco. O sea, la UCI fue la puerta de acceder a información de buena parte del pueblo de Cuba. Claro, coincido contigo, sí. Ahora, ¿cómo se da digamos, tu tránsito hacia los Estados Unidos? ¿Vienes directo para acá o vas para otro lugar? No, eso, ya te digo, termino ya voy y hablo con el jefe, con el director de la facultad, y él me dice, ok, no hay problema, te mando para Holguín. Incluso me dice, ¿quieres irte para Holguín si esperas, porque eso fue en noviembre, me acuerdo. Y él me dijo, si esperas a febrero, yo te doy baja académica y te vas para Holguín con la carrera que tú me digas ahora. Y yo le dije, no, profe, yo lo quiero irme ya. Me dijo, ok. Ahí mismo me dio la firma y me fui para Holguín. Ya yo tenía la idea, cuando tomé la decisión de salir de la UCI, yo decía, bueno, aquí en Cuba, una de las cosas que podemos luchar y buscar una vida futura quizás un poquito mejor, pensando en el turismo, qué sé yo, era la gastronomía.
Y además, como yo también venía de una familia gastronómica, mi papá era gastronómico. Ay, mi familia también. Sí, oye tú, otra Mi coincidencia. abuela es elaborador de variedades y dependiente de la única cafetería de mi pueblo, que es el Círculo Social. Oye, Es un ranchón con una pequeña cafetería y mi abuela se jubiló de ahí y trabajó toda su vida en el Círculo Social. Mi tía también. Mi abuelo, en el camioncito que tenía antes de que se lo quitaran, era el suministro ahí del Círculo Social. Mi mamá es capitana de salón. Oye. O sea, Otra coincidencia. Vengo también de los gastronómicos. Igual, mi mamá es administradora de una bodega de comida, mi papá administrador de una unidad gastronómica, toda mi familia, mi abuelo también administraba mis tías, todo el mundo trabajaba en gastronomía. Entonces, ¿hacia dónde sales de Cuba? Entonces salgo de La Habana, ya salgo de la UCE para Holguín y empiezo a estudiar gastronomía, paso todos los cursos de gastronomía, qué sé yo, y paso a administración también. Y en poco tiempo, desde que salí de la UCI hasta que pasé, porque eran pequeños cursos, no era un curso de 4 o 5 años, eran cursos de 3 o 4 meses, ya te daban un nivel, así. Pasé primero y segundo de servicio gastronómico, primero y segundo de cocina y el curso de administración. Y yo te voy a decir que en el plazo de un año ya yo estaba administrando una unidad de gastronomía en mi pueblo. Y después de quizás 6 o 7 meses de estar en mi pueblo, entonces me voy para Holguín y empezó. Ahora, dime una cosa y respóndeme con sinceridad. Es que estoy mirando para ahorita hacerte las preguntas de las personas que están conectadas. Quiero enviarle un saludo a todos. Claro que sí. ¿Se roba o no se roba? ¿Te preguntaron eso? No, esa te la hago yo. No se roba. No se roba en Se gastronomía. lucha. Se lucha. Igual que lo hace todo el cubano, es la verdad, igual que lo hace todo el cubano. Pero fíjate que los administradores en la gastronomía, es interesante el tema porque conozco a varios amigos míos y en Palmares y aquí por ahí. Yo creo que yo no sé si se llama Ministerio de Gastronomía, eso es un ministerio, eso es una dirección de alimentos. Son varios, porque es que cada provincia es distinta. Por ejemplo, en Holguín era cuando aquella estaba la ENRAP y estaba la EPES. Sí, hay un millón de cosas Sí, así, un millón. pero creo, honestamente te digo, que la gastronomía y comercio en Cuba, la función que realiza y la manera en la que se administra, a mí me parece de las cosas más ilógicas que pueden existir. O sea, yo creo que ahí no debiera haber nada estatal en ese campo. Un estado produciendo croquetas, no me cabe en la cabeza. Un estado produciendo pan con pasta, no sé si existe otro caso en el mundo, no sé si en Corea del Norte, pero porque al final es como que los recursos, el dinero de todos los cubanos se invierte en harina, en esto, lo otro, no sé qué, pero luego pasa por un ministerio que te hace unos alimentos y te lo vende a ti mismo. O sea, es un asunto público que luego se convierte como en semi-privado y hay unos administradores en el medio que al final tú nunca ves a nadie comiendo allí, pero al final las cajas de pollo van para el par. O sea, es un entramado tan complejo que a mi juicio sería de las cosas que hay que diluir inmediatamente y dejar simplemente que los particulares, que han demostrado con los restaurantes y con todo, tener como mayor iniciativa, mayor calidad, pues gestionen todo lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios. ¿Qué se producía en la cafetería tuya? Bueno, yo trabajé en varios lugares. Yo trabajé en el pueblo mío, administré una pizzería, me recuerdo, un pequeño barcito, que aquello era chiquitico, un pequeño barcito que fue el primero que administré. Luego estuve en una pizzería, después en otra cafetería y ya cuando paso para Holguín, estoy de segundo administrador en la hamburguesera y después en un hotel en Holguín se llama Hotel Praga y después en otro restaurante que se llamaba El Dragón Rojo. O sea, hiciste un pase por todo lo que tiene que ver con la gastronomía en Cuba. Entonces, vamos a llegar a los Estados Unidos, que es la parte, digamos, el plato fuerte. Siempre empezamos por la historia en Cuba porque hay muchas claves que empiezan allá y luego se desarrollan acá. Yo creo que en Cuba en general es un país favorable para sembrar. ¿En qué sentido? Las personas estudian, se preparan, pero no es favorable para cosechar. Y entonces generalmente las personas sembraron en Cuba y cosechan en cualquier otra parte, en el plano personal, ¿no? ¿Cómo se da el tránsito de Cuba a Estados Unidos? Bueno,
Me pasa casi lo mismo que en la UCI. En la UCI me di cuenta de que no tenía futuro y salí. Cuando vi que había querido cierta posición y tampoco tenía futuro, entonces también salí. Y salí para Ecuador. Estuve 6 meses en Ecuador, trabajando allí como, tú sabes, estuve vendiendo motos, me acuerdo, en una... Y después vine para acá por frontera, igual que muchos cubanos que seguro están viendo. Cuando la parte que se podía pasar. Cuando la parte que se había pasado, hace 3 años y 7 meses más o menos. Ahora, llegas a los Estados Unidos, te enfrentas al monstruo en toda su dimensión. ¿Qué es lo primero que haces acá y cómo empiezas a encaminar tu vida en este país? ¿Viniste con tu familia o viniste No, solo? yo vine solo. Vine con unas amistades en el camino, tú sabes, pero solo, sin familia. Sí tenía familiares aquí, donde radico ahora, en la ciudad donde radico ahora, y ellos me ayudaron, por supuesto, apenas llegué y estuve un año con ellos que me ayudaron a salir de este país. Y pasé por muchos trabajos, muchos trabajos. Trabajé en la construcción, trabajé en restaurantes, trabajé en McDonald's, trabajé de aire acondicionado, metido en un ático. Como todo el cubano que llega aquí primero, trabajé en todo. Ahora fíjate, yo estoy tratando de investigar cuál es el punto exacto en el que tantos jóvenes cubanos talentosos deciden venir para Estados Unidos. ¿Cuál es el momento o cuál es la motivación fundamental? Déjame ver cómo te redondeo la pregunta. ¿Por qué vienes a Estados Unidos? Mira, yo me acuerdo que yo sentado en el portal de mi casa, conversando con mi mamá, administrando ya en la ciudad. Eso para mucha gente hubiera sido una meta importante, estar allá arriba y administrar, tú sabes. Claro, es que ahí está el punto y por eso les comparto a ustedes que quiero hacer esta pregunta porque a menudo cuando uno ve a tantos dirigentes de la FEN, de la UJC, de la FEU, cuadros, porque tú llegaste a ser un cuadro de gastronomía, subdirector, como hay ahora mismo miles en Cuba. Y pareciera que todo el mundo está cerrado ahí con el sistema, todo el mundo está desinformado, todo el mundo cree en el sistema. Sin embargo, está lleno el mundo de ejemplos de personas que cuando llegan a cierto nivel, más bien eso como que los pone en una posición que ven más allá y deciden entonces cambiar de realidad. ¿Cuál fue tu punto? Ya te digo, yo sentado en el portal de mi casa, yo le decía a mi mamá, ya estando en esa posición, yo me veo, tendría cuando aquellos 24, 25 años. Yo me veo a los 35 años sin casa, sin nada, porque no hay futuro. Pero si te hubieran dado una casa. No, es que tampoco, Eliezer, porque es que... ¿Hay algo más allá de lo material? Mira, eso es una pregunta bien complicada, pero lo que te falta en Cuba, yo creo que es como que tienes una pared, que si tú quieres avanzar, no puedes avanzar por esa pared. A mí alguien me respondió esa pregunta de la siguiente manera. Me dijo, a mí lo que me faltaba era sentirme universal. Fíjate que es como sentir que no tengo fronteras. Que si llego hasta aquí es porque pude llegar hasta ahí, pero tengo alas para poder volar hasta donde mi inteligencia me alcance. Y eso era como sentirse universal. Era como que se sentía atrapado. Podía estar bien a lo mejor, pero siempre cerrado en un contexto. Sí, es básicamente lo mismo. Tienes una pared que no puedes seguir avanzando por más que puedes. Entonces estás chocando con la pared. Y no, por mucho que tú pongas tu empeño, tu esfuerzo, hay algo que te impide que tú puedas atravesar esa pared. Y generalmente las cosas que te impiden que tú puedas atravesar es que primero no hay plataforma para los jóvenes emprendedores en Cuba. No hay una plataforma, quizás las haya, pero tiene que ser, tú sabes, bien escogido para la gente que puedan utilizar esas plataformas. Y tampoco si tú quieres emprender y hacer un negocio propio, ahí, tú sabes, hay libertad plena para tú poder hacerlo. Y esas son las paredes que tú sabes que no se pueden atravesar y por las que tú golpeas, y por eso es que en algún momento yo dije, bueno, yo quiero otra cosa, yo quiero seguir adelante. Ahora, llegas a los Estados Unidos, haces un montón de trabajos antes de declinarte por el sector de real estate y ahora de realtor, que ya me venías explicando la diferencia.
Es lo mismo, el trabajo es básicamente lo mismo. El real estate y el realtor hacen el mismo trabajo. Pero bueno, esta es tu cámara frontal. Ajá. Para hablarle, porque estoy seguro que muchas personas tienen la misma duda que tenía yo. ¿Cuál es la diferencia entre ser un real estate y ser un realtor? Hacen el mismo trabajo. La diferencia entre el realtor y el real estate es que el realtor tiene acceso al MLS. MLS es el Multiple Listing Service, que es donde tú encuentras toda la información de todas las propiedades que están en venta en todo el país. Y en esa información tú vas a encontrar también los contratos que tú puedes hacer, los contratos de venta, contratos de compra, quién es el listing agent, o sea, quién es el que está vendiendo la propiedad, etcétera. Un cúmulo de información que tú no vas a encontrar en ningún otro sitio. El real estate no tiene acceso a eso. Él sí puede hacer la transacción. La diferencia entre alguien que trabaja de real estate y el que ya es realtor vendría siendo como el real estate es un técnico y el realtor es un especialista. Podría ser lo mismo. Que accede Hay real estate a más información. Sí. Hay real estate muy bueno y no tienen acceso al MLS. Pero hacen el servicio igual que un realtor, lo que no tienen es el acceso al MLS. Pero tampoco pertenecen al board. Todos los condados de Florida, por ejemplo, hay varios boards que tú puedes pertenecer al realtor. Yo pertenezco al de Sarasota, Manatee County. Pero aquí en Miami hay otro board, etcétera. En toda Florida hay varios boards. Ahora, antes de profundizar en tu trabajo ahora, que es lo que te lleva precisamente a ser considerado un joven exitoso, no digo exitoso, es por lo menos encontró su camino y está subido en el tren. Vamos a leer algunos comentarios de la red. Ok. ¿Estás listo? Cuando me mandan esto yo no me los he leído, así que puede haber cualquier cosa. Y a ver si algo que dejaste por allá en la UCI, cualquier cosa puede aparecer. Bueno, dice Lázaro Almeida, saludos cordiales desde California. Me saluda. No, gracias, igualmente. Rolly Valdés también saluda a todos los presentes. Gracias. David dice, gracias por este programa, Eliezer, muy bueno, ilustrativo para todos los latinos y cubanos en particular. Gracias. Justino René Morales, la verdad detrás del éxito debería transmitirse por TV Martí semanalmente como parte de la programación de la emisora. No, qué bueno. Bueno, sabes que mucha gente me ha dicho eso porque evidentemente TV Martí es la televisión que más recursos tiene. A veces, y es algo que yo considero injusto que hay muy buenos programas y lo están viendo 8 personas, o lo están viendo 10 personas. Estamos claros que muchas veces la farándula es mucho más recreativa y puede ser más popular que un programa especializado sobre algo, pero hay algo ahí que no encaja, ¿no? Ojalá tuviéramos mucho más apoyo, soporte, no solo mi proyecto, sino muchos otros que están haciendo cosas interesantes. Claro. Gracias, Justino. Sonia Correa García dice, de Tacajó, Holguín, bienvenido. Gracias. Este pueblo es viejo. Yo oigo hablar de él desde 1955 cuando era niña y me llevaron a Holguín. Sí. ¿No has ido a hablar del chiste El Águila Negra? No. Bueno, el Águila Negra es una historia real. Hay un libro que se llama El Guajiro de Tacajó que burló la policía del mundo. El Guajiro de Tacajó que burló la policía del mundo. La policía del mundo. Porque el hombre era un perfecto estafador y desde pequeño hizo un cúmulo de actividades, tú sabes, de estafa, no solo en Cuba, sino después estuvo preso en Cuba y salió de Cuba y estafó también a unos cuantas gente en México, en Panamá. ¿Pero fue alguien real que nació? No, la historia es real y el hombre es real. Hay un libro que se llama así. Bueno, pues mira, que parece que es más famoso Tacajó de lo que parece. Jorge González dice, Eliezer saludos Eliezer desde New Jersey. Hilario Mota Salcedo, saludos desde Madrid. Bueno, hasta desde España. Nos están viendo con 6 horas de diferencia. Saludos, Hilario. Alexander Rosario, muchas gracias por tu trabajo. Jotnay Alfonso, hola Eliezer desde Miami. Yailit Hernández, el excelente programa, gracias Eliezer. Michelle Reyes, muy buen programa, saludos desde Orlando. Bueno, gracias a todos ustedes. Estamos tratando todos los días de hacerlo lo mejor posible, pero sobre todo me da la impresión de que cuando pase un año se habrá sentado en esa silla probablemente lo mejor de nuestra comunidad y que ojalá siga creciendo y sea infinita la lista de cubanos
exitosos en todo el mundo. Y ojalá podamos tener sentados aquí también cubanos que son exitosos desde dentro de Cuba, que tienen tal vez sus cuartos de alquiler o tienen su restaurante y han salido adelante. Creo que la sociedad que no es capaz de compartir el conocimiento y que podamos aprender unos de otros, pues estamos chocando con los mismos errores siempre. Y creo que primero a quien primero le consultas algo es a tu hermano. Probablemente si seas mexicano, el primero que le pides un consejo sea a un mexicano. Claro. Y creo que los cubanos debemos tener una plataforma donde también darnos consejos y ayudarnos mutuamente. Estoy de acuerdo. Entonces seguimos. Quiero dar las gracias en esta mitad del programa a Mauri Design, también a don Miguel, dueño de la bodeguita de Hialeah, que bueno, gracias a su confianza podemos seguir transmitiendo este programa. Vamos a adentrarnos en el asunto del realtor, porque está considerado uno de los negocios más prósperos en el sur de la Florida y en buena parte de los Estados Unidos y del mundo. ¿Por qué te decides a emprender esta carrera? Mira, una de las cosas que siempre me atrajo el real estate, a mí me gustan mucho las inversiones y el real estate. Y es precisamente porque tú controlas tu tiempo. Digamos que tú tienes un trabajo full time y tienes que estar 40 horas cumpliendo con tu trabajo Sin embargo, el real estate te da ciertas habilidades que tú puedes controlar tu tiempo un poquito mejor. Eso no quiere decir que trabajas menos, sino que trabajas a tu tiempo, a tu ritmo y utilizas el tiempo a tu favor. Pero yo tengo amigos que se dedican a esto y parece que cuando se habla de la libertad para gestionar tu tiempo, no todo el mundo está preparado para eso. O sea, me da la impresión de que hay personas que necesitan una disciplina, un rigor de trabajo para poder cumplir con eso. Y solo cuando tienes incorporado a tu carácter, a tu práctica, la posibilidad de cumplir con tus compromisos de una manera muy seria, entonces puedes tener un trabajo como el tuyo. Claro que sí. Que controlar tu tiempo no significa que te dije ahorita que no trabajes. Eso significa que vas a controlar tu tiempo y vas a administrar de la mejor manera. Yo me acuesto a veces a las 11 de la noche haciendo un contrato, ¿ok? Pero sé que termino ese contrato y al otro día tengo otras prioridades, ¿sí me entiendes? Puedo planificarme mejor, puedo quizás abarcar un poco más de trabajo en menor tiempo posible. Y como te digo, no tienes tampoco alguien que te está pinchando por atrás. Ni mucho. A mí me da la impresión de que la cortesía es una clave importantísima para el tema de realtor. He notado que de las personas que yo he interactuado, la realtor que me ayudó al alquiler aquí en Florida, a la hora que la llamara... ¿Por qué no me llamaste? Porque no te conocía en esa época, pero a la hora que yo llamaba a Úrsula, que le mando un beso grandísimo y ojalá se recupere, enfermita por estos días, pero es una excelente persona. Y fíjate, me dijo algo que no sé si a ti te sucede también. Bueno, y te decía que a la hora que la llamara tenía un problema y yo a veces no estaba mirando que eran las 10:30 de la noche y con mucha pena la llamaba y siempre estaba disponible para mí. Claro que sí. ¿Tú también estás disponible? Por supuesto. Si usted va a mi página de Facebook que se llama JC Realtor Florida, usted puede ir allí y en mi página dice trabajo 24 horas y eso no es mentira. A la hora que sea usted y tiene una pregunta, incluso si no eres mi cliente directo, si tiene una pregunta y quieres que yo te ayude en alguna, asesorándote en algo que quieras hacer, con mucho gusto yo lo hago. ¿Puede un realtor en los Estados Unidos, en la Florida, ser exitoso y al mismo tiempo tener corazón? Por supuesto. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Por supuesto. ¿Verdad? Hay quien cree que las personas que se dedican a esto son, y tal vez porque algunos son así, bloques de hielo, sumamente fríos, que si tú no calificas, o sea, que son procesadores, que representan un dueño y si tú tienes 2 hijos o lo que sea, y de momento te atrasas 2 días, pues te viene el sablazo. Y yo, repito, esta persona que yo conocí, no sé si es porque yo tuve suerte, Úrsula, y quiero preguntarte cuál es la filosofía que tú aplicas, pero Úrsula es una persona que cada caso, ella establece una conexión emocional con la persona. Y lo que más disfruta es ayudar a familias que tal vez no tienen
el último papelito, que tal vez están esperando tal cosa, que tal vez su situación no es la mejor, hacer que califiquen para un buen lugar. Claro que se sientan bien, que se sientan protegidos. ¿Cuál es tu filosofía Yo personal? felicito a Úrsula por eso, pero además, así mismo es mi filosofía. Yo no es hacer dinero, fíjate, el objetivo no es hacer dinero, el dinero viene solo, ¿ok? Lo que tienes que hacer antes de eso es tú brindar un buen servicio. Como tú brindas un buen servicio es hacer diferente de lo que la demás gente hace. Y si hay algo diferente que uno puede hacer con el público es tratar de complacerlo en lo mayor posible. Y ayudarlo, porque mucha gente viene a mí y desgraciadamente, o bueno, afortunadamente en este país, para poder comprar una casa tienes que calificar para ello. Tienes que tener buen crédito, tienes que tener buen historial de trabajo, tienes que tener, que si quieres te digo con detalle lo que necesita alguien para comprarse una casa, etcétera. Yo demoro un poquito. Ya. No, a lo mejor no, porque mucha gente, eso es lo otro, que mucha gente no sabe realmente lo que tienes que tú hacer para poder calificar para comprar una casa. Y la ventaja de eso y lo que yo hago con gente incluso que acaban de llegar al país, yo te digo, y yo los educo para que desde ahora se vayan preparando para comprar la casa. ¿A los cuántos años tú consideras que es prudente comprar una casa? Prudente. ¿Tú consideras que es prudente o que tú puedes comprar la casa? Bueno, las dos cosas. Bueno, porque el prudente es una cosa muy personal. Depende. Hay algo, yo doy unas conferencias, yo di en Sarasota, que es la ciudad donde mayor practico. Trabajo para toda Florida, pero mi especialidad está entre Tampa y Norfolk. Pero mi oficina principal está en Brento y Sarasota. Y allí dimos una conferencia que yo le puse, se llama Comprador Sabio. Hicimos una conferencia que se llama Comprador Sabio, y básicamente lo que hablamos allí es cómo prepararse y cómo tú convertirte en un comprador sabio. Tú me preguntas de prudente. Depende de ti. Pero te hago la pregunta porque hay quien cree que cuando eres joven, comprar una casa es un ancla. O sea, que el lugar donde tú vives, según cierta filosofía, debiera ser un ala y no un ancla. Un ala en el sentido de que si tú vives rentado y mañana te salió un trabajo en New York o en Alemania, pues es simplemente cerrar un contrato y aprovechar la oportunidad. Cuando tienes una propiedad y respondes por esa propiedad y tienes tal vez que alquilarla y lidiar entonces con los inquilinos en lo personal, porque también eres un joven, no sé si tienes ya casa. Sí. ¿Ya tienes casa? Sí, ya. Usted, bueno, yo iba a decir eres un caballo, pero tú sabes. No, caballero, que el caballo Tú sabes que ahí sí. Pero bueno, entre los cubanos sabemos que eso dice un campeón. Tener casa con 32 años yo creo que es un éxito. Pero hay quien lo ve de una manera contraria, que dice, este no es el momento de tener la casa. Como tú lo ves, para ti, ¿se debe, si se puede, comprar una casa joven o se debe esperar a que, digamos, el ciclo productivo de tu vida se agote un poco más? Bueno, yo diría que te estaba comentando de ese programa que hicimos, y hay una cosa principal que yo siempre le digo a mis clientes, y es motivación. Si tú tienes la motivación para tú ser propietario de una casa, si realmente tú tienes esa motivación, tú debes comprarla. Pero fíjate que no te digo... ¿Cómo yo sé que tengo? ¿Cómo identificas que tienes una ahora motivación? mismo ¿Cuáles son los síntomas? Ahora mismo yo te puedo decir que tú no estás bien motivado para comprar una casa porque estás teniendo dudas en si comprar una casa te va a estancar en una ciudad o te vas a estancar en un lugar determinado. Entonces yo como realtor te hago una precalificación, te digo, y tengo que trabajar contigo para que tú te des cuenta que tener una propiedad no te va a anclar, más bien te da alguna libertad. ¿Por qué motivo? Si compras una propiedad aquí en Miami, por ponerte un ejemplo, y luego se te presenta una oportunidad en Nueva York, tú decías que lidiar con inquilinos. Primero hay compañías que tú puedes delegarle la responsabilidad de tener que lidiar con el inquilino. Y ellos hacen claro, hay que pagarle un por ciento. Ellos hacen el trabajo sucio. Pero ellos se encargan de hacer eso que tú no quieres hacer. Eso es lo primero. Y lo segundo, si tú te pasas 10 años en una casa rentado, cuando tú termines esos 10 años, ¿cuánto tú crees que tú vas a tener de capital ahí? Cero. Nada. Sin embargo, si compras una casa, en 10 años ya usted tiene un capital en esa casa. Igual que cuando tienes una casa propia, puedes hacerle mejoras, puedes acomodarlo a tu manera, puedes reinvertir, puedes venderla, puedes
a cierto tiempo, dependiendo del loan que tú conseguiste, puedes ir al banco y refinanciarla y tomar el equity que ya tú tienes en esa casa y es dinero para tu bolsillo. Vamos a profundizar ahí. También me han dicho, y aprovecho para echarte todos los chismes que a mí me han dicho, porque a mí me gusta cuando tengo delante a la persona indicada, decirle todo lo que a mí me han contado y hacerme entonces yo un criterio profesional de eso. Claro. Otras personas me han dicho que cuando tú le pides el financiamiento al banco para comprar la casa, resulta que te ponen un interés, sobre todo si eres un primer comprador y todo eso, que terminas pagando 2 veces y media la casa. Y entonces gran parte, un por ciento de más del 50% en algunos casos, de lo que estás pagando, no va a la deuda principal, sino que va al interés. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Está en dependencia. Ahora mismo el interés que está en el mercado es sobre el 5%. Estuvo hace un mes, 2 meses un poquito más barato, pero la Fed, que es la institución que se encarga de ese tipo de decisiones, subió un poquito los intereses y ahora los bancos están dando un poco más de intereses para las casas. Pero igualmente, vuelvo y te repito, si estás rentando 30 años, que es el periodo que generalmente te dan el préstamo al banco, termina esos 30 años, ese dinero tú no lo vas a ver. Ese dinero lo perdiste. Sin embargo, aunque estés pagando intereses en 30 años, pero además, si estás pagando unos intereses y tú me decías que pagar el doble, en ciertas ocasiones es cierto. Cuando pagas 30 años, casi pagas el doble de lo que vale realmente la casa. Pero si te pones a ahorrar ese dinero, ¿tú crees que tú vas a ahorrar 30 años? Bueno, rara vez tiene la disciplina, ¿no? Rara vez hay la disciplina. Entonces, poca gente son las que tienen esa disciplina. Si embargo, en una casa tienes que hacerlo porque vas a vivir ahí. O sea, a tu juicio, a pesar de los pesares, ¿es un buen negocio tener una propiedad? Claro, claro que lo es, pero siempre y cuando tú tienes que primero asesorarte bien. Te hablaba ahorita de la motivación, tienes que asegurarte de conseguir un mejor interés, porque incluso aunque los intereses estén altos, cuando tú vas al lender, que el lender es la persona que te va a calificar para el préstamo, tú tienes que, si tienes un buen realtor, él te va a decir, o va a conversar con el lender, le va a decir, laquéame el interés cuando esté más bajo, porque los intereses todos los días cambian. Hoy puede estar a 5, mañana puede estar a 4.9, pasado puede estar a 5.3, está en dependencia de cómo está el mercado. Y entonces el lender vivo lo que tienes que hacer es que cuando ya tú estás precalificado para un loan, tienes que velar un buen interés y laquear el interés en ese momento y dejártelo en el mejor interés posible. Hay muchas personas que pueden estar viendo el programa, otros miles que lo van a ver en diferido. A nosotros generalmente nos ven incluso 10 veces más en diferido, que pueden tener interés en comprarse una casa. Y pueden tener la duda de, por ejemplo, ¿será mejor comprar una casa en el núcleo de la ciudad? ¿Comprarla a las afueras de la ciudad? Según pasa el tiempo, a lo mejor algo más chiquito dentro de la ciudad se evalúa o se devalúa. Si yo te hiciera esa pregunta a ti como asesor, y según tú ves la perspectiva de los próximos años, cómo está la economía de los Estados Unidos, en fin, ¿qué consejo tú me darías? Mira, eso es una decisión individual. En la parte mía, para asesorarte, te puedo decir de que no siempre es bueno comprar en ciudad. Porque cuando tú compras en ciudad, generalmente vas a comprar ya en un precio establecido alto, de acuerdo a la media del mercado. Sin embargo, comprando en campo, si tú haces una compra buena en el campo, que tú hagas un análisis, que el realtor te ayude a hacer un análisis si está cercano a la ciudad. Como esto es un país que crece constantemente, realmente ese campo tú lo vas a conseguir, esa casa en el campo lo vas a conseguir a un precio mucho mejor del que vas a conseguir en el centro de ciudad. Y a medida que pasan los años, esta casa en el campo te va a evaluar mucho más de lo que te va a evaluar la casa que está en el centro de ciudad. O sea, y te voy a poner, aquí en Florida, te voy a poner un ejemplo de una ciudad que a mí me gusta mucho para los inversores, y el que está escuchando el programa, atención, y es Northport. Northport. Sí. ¿Por qué motivo? Porque Northport es una ciudad que está creciendo. ¿Dónde queda ubicada? Está cuando tú sales de aquí, después de Naples, entre Naples y Sarasota. Mucho antes. ¿Es una ciudad costera? Tiene costa, es una ciudad costera, pero además es una ciudad que tiene todo lo que tienen las ciudades en los pequeños pueblos aquí en Estados Unidos, Walmart, todas esas cosas, pero es una ciudad que está en crecimiento.
te menciono el nombre de Northport, pero como Northport hay otras también en Florida, no es la única. Pero hay casas muy buenas, te puedo poner un ejemplo. Una casa en Northport de $180,000, en Sarasota te cuesta $250,000, la misma casa. Y en Miami-Dade. Y aquí vale Medio 300. No, en Dade vale un poco más. Pero si te la buscan en la vale 300,000. Pero como es una ciudad que está en crecimiento, yo soy del criterio que en alrededor de 5 o 6 años esas casas van a adquirir muchísimo valor. Lo malo a veces en aplicar la lógica de comprar en un lugar que potencialmente va a alcanzar más valor es que pasan unos años y, por ejemplo, si es tu primera casa, vas a tener que vivir allí y a lo mejor no hay las oportunidades de trabajo que hay en otra parte. Entonces, tal vez como segunda casa, si ya vives cerca de tu trabajo, pero puedes tener una segunda casa en un lugar que tiene perspectiva, no sé cómo tú lo ves, ¿sería como mejor inversión o como primera casa? Mira, eso depende. Si tú tienes una casa y tú ya eres propietario y estás buscando la manera de buscar una segunda inversión, yo creo que sería importante. Pero tienes que analizar también que ya, si no vas a vivir la propiedad, tienes que asegurarte de que haya los suficientes inquilinos que te pueden alquilar la propiedad. Y generalmente, pusimos el caso de Northport, la población de Northport, poca gente trabaja en Northport. Ellos viven allí, pero trabajan en Sarasota, trabajan en Naples, trabajan en ciudades más cercanas porque no hay mucho trabajo en Northport. Por eso el precio de las casas es un lugar residencial más bien. Es un lugar residencial. Pero tengo amigos que viven, están en crecimiento. por ejemplo, en Cape Coral, que es una ciudad también bastante sencilla. Lo mismo. Pero tienen piscina, tienen patio, tienen perros. Entonces, dependiendo un poco también del carácter de la persona, de qué es importante para ti, si el espacio, la tranquilidad, o otra vez eres, como yo le digo, un ratón de asfalto. Claro. Un poco más urbano. Ahora, antes de regresar a tu vida, Juan, hay otra cuestión en este tema del negocio que a mí me resulta interesante. Está el tema del campo y la ciudad que venimos tratando, pero también está el tema de los barrios dentro de la ciudad que no son barrios buenos, vamos a verlo así, pero que a través de determinados proyectos, como ha sucedido aquí mismo en Miami, la ciudad, en coordinación con varios, con los vecinos también. No digo que las comunidades como que van avanzando y van cambiando, y las propiedades también se van valuando en función de cómo se va transformando esos barrios. ¿Consideras que también puede ser una buena opción identificar algunas zonas cercanas o dentro de la ciudad que sean emergentes y comprar allí? Ya te digo, yo como realtor lo que te puedo aconsejar es, primero tiene que gustarte la propiedad donde tú vas a vivir. Y segundo, por supuesto, te voy a aconsejar que esa propiedad reúna primero porque te voy a decir las 3 principales cosas que tiene que tener una propiedad para que tenga calidad es locación, o sea, location, el confort del building, o sea, cómo está, y el precio. Si está en un precio aceptable, en una buena localidad y la casa está en buenas condiciones, entonces es una perfecta inversión. ¿Ok? Son las 3. Ahora, si está confortable. Si tiene buena locación, o sea, si está en buen lugar, si tiene buen precio y si tiene buenas condiciones, esa es la perfecta inversión. Ahora, si tiene buena localidad, pero las condiciones no están buenas, ahí entonces tú tienes que valorar si tú puedes mejorar esas condiciones. La locación de esas 3 es la más difícil de mejorar, porque no depende de ti. Pero es al mismo tiempo la que también te puede dar un salto. Tengo un par de amigos que compraron cosas en Wynwood, en los momentos más deprimentes del barrio, en alguna zona, y ahora con todo el auge que se está moviendo, casi se ha aumentado en un 40-50% del valor de la propiedad. Entonces, puede suceder, estoy de acuerdo. ¿Qué valor le das al buen olfato en este negocio? El que tenga buen olfato, ese es el key para tú hacer una buena inversión. ¿Sí me entiendes? Pero tienes que, ya te digo, tienes que valorar bien esas 3 condiciones que te digo.
y las condiciones y el precio yo puedo mejorar, pero la locación, como te dije, siempre va a estar ahí, a no ser que venga a la ciudad y, como tú dices, hagas un proyecto. En muchos casos tú compras una casa en esos lugares y la misma ciudad te compra la casa después en un precio el doble de lo que tú la compraste. Pero ya te digo, ese olfato, a no ser que tengas a alguien trabajando en el county que te diga, hay un proyecto en 2 años, 3 años, hay que tener una visión muy buena para eso. El que la tenga, tiene un recurso ahí. Familia, Juan, tú eres uno de los jóvenes que está más informado en este mercado, un realtor con un negocio próspero y creciendo, tienes tu propia oficina, tienes tu propio tiempo, tienes tu propia casa, no sé qué más propio puedo decir de lo Mi que se familia. puede lograr aquí, Familia. pero la familia, en esta carrera rápida que tú has llevado en solamente 3 años, ¿qué papel ha jugado tu familia? Tengo entendido que tienes un bebé. Tengo un bebé, ahora en octubre cumple 2 años ya. Mi esposa, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo a mi tía, tengo a 2 primas y tengo muchas amistades también, gracias a Dios, que hemos construido aquí. Y mi esposa y mi niño. Allá en Cuba tengo a mis padres y el resto de mi familia. Pero la familia para mí es primordial. Es una lástima que no pueda tener todavía mi familia aquí. Estaba intentando. Juan, quiero meterte ahí en un compromiso. Es un problema. Porque es que Mira, ahí resulta- está, mira. Esos son tus padres Mi papá y mi mamá. en el aeropuerto de Holguín. Ese es el aeropuerto de Holguín. Es verdad que es tan calentico la aduana de Holguín como la pintan. Yo nunca he tenido problemas, ¿qué te voy a engañar? Yo he ido. Creo que Fabré hizo un día Fabré un sí, video. hizo pero yo nunca he tenido problemas. Ha tenido suerte. Mira, eso fue una gran bendición. Eso es entregando las llaves de una casa. Pero eso que están ahí son mis suegros. O sea, tú fuiste el realtor de tu suegro. El realto de mis suegros, ahí están. Por lo menos los primeros clientes los tenía cercanos. Ya ahí, estaban asegurados. Mira, eso hace muchos años. Eso fue la boda de una. Tengo 2 hermanas. Fue la boda de una de mis hermanas. Y yo soy el chiquitico aquel que está allí con la bacteria. ¿Te acuerdas cómo usaban las bacterias aquellas? Sí, y había una foto también de los tiempos de la UCI. Si la producción la tiene por ahí, seguramente ya la puso cuando estábamos hablando de eso. Sí. Si la puede volver a poner. Ahí está. Este es tu grupo de... Ese es el grupo mío de... Esa era la foto clásica, ¿eh? Todos tenemos una foto ahí delante del aula. Así mismo. Con los 2 televisores al lado y la... Así mismo. Muchas de esa gente no sé qué se han hecho porque más nunca he sabido muchos de ellos. Al menos de mi grupo la inmensa mayoría está afuera. ¿Sí? Bueno, probablemente de este también, pero yo no he sabido mucho de ellos. Ahora fíjate, Juan, acabo de ver en una entrevista que dice Díaz-Canel que los cubanos le están pidiendo encarecidamente a gritos que controle la concentración de la propiedad y la concentración de las riquezas. Y entonces, como yo te iba a hacer esta entrevista, estaba preocupado porque digo, caramba, si esa ley la implementaran en Estados Unidos, Juan no tendría trabajo. Porque en Cuba no puedes tener una segunda casa. Y si tienes el dinero para invertirlo, o tienes una hermana en Italia, o tienes un hermano, un padre en Estados Unidos, y tienes $1 millón y quieres construir un edificio con 30 apartamentos para rentarlo, un país que tiene más de 1 millón de viviendas de déficit, y que hay 5 generaciones viviendo a veces en barbacoas, en un edificio que se está cayendo. Si quieres, me dices, pero ¿qué sentido tú le ves? O sea, para ti, ¿es dañino para una sociedad que las personas inviertan en el negocio inmobiliario? No, pero claro que no. Es que de hecho yo considero que una de las principales cosas que tiene que tener Cuba para mejorar el futuro es la inversión. Cuba de adentro de Cuba, cuando se vaya a construir, a reconstruir Cuba, esperamos que sea lo más rápido posible, no va a ser con los recursos de Cuba. O sea, va a ser muchos cubanos, todo el mundo va a poner su empeño, pero no va a ser con los recursos que están allí. Va a tener que pedir ayuda o inversión extranjera, que es lo que necesita Cuba, inversión extranjera. Bueno, inversión de cubanos. Y de cubanos, sí, pero digo inversión extranjera porque necesita inyección de venga de capitales. afuera, aunque sea de cubano. Necesita inyecciones de capitales. Y estoy convencido que muchos de nosotros y muchos de los cubanos que están aquí estarían complacidos de ir a reconstruir
a nuestra parte. A su propio pueblo. A su propio pueblo. Pero ¿dónde está el problema? Que no lo dejan. Ahí es donde está. Si tú pudieras, si mañana no estaría Díaz-Canel ahí, tal vez no está el Partido Comunista, está el Partido Somos Más. No sé si has oído hablar del Partido Somos Más. Cómo no. Ese es el mejor que hay. Y hay una ley de inversión que permite que los cubanos puedan invertir en construcción inmobiliaria, en infraestructura en Cuba. ¿Tú ibas a hacer un edificio en Tacajó? Pero claro. Y arreglo, lo que tengo en mi cabeza es arreglar el campo de fútbol, que lo desbarataron cuando fue un circo. Eso no es mentira. Yo jugaba mucho en ese campo de fútbol y me acuerdo una vez que fue un circo y acabó con el... O sea que los circos, las carpas grandes se ponen mucho... Acabó con el campo de fútbol, más nunca nosotros pudimos jugar. Ya tú vas por allí y da pena. A mí me dan ganas de llorar cuando yo paso por allí. Porque ese era mi campo donde yo jugaba fútbol todas las tardes y ahora es un platanal. Todavía está, se ven las gradas sin asiento, pero tú sabes, el esqueleto, y me da una tristeza terrible eso. Bueno, yo considero, igual que Juan, que el amor patrio que sentimos todos por Cuba, pero que a nivel más pequeño y más real también, porque yo no conozco a toda Cuba, pero tengo un cariño especial por mi pueblo, que es el Yarey de Vázquez. Ese amor que sentimos por nuestro pueblo y las ganas de invertir allí puede ser definitivamente una fuerza de recuperación inmensa. Entonces queda prometido, y ahí te están viendo, estoy seguro que mucha gente de Tacajó te va a ver. Ya ustedes saben que Juan, en cuanto la ley le permita invertir y asegurar su inversión en Cuba, repite de nuevo lo que vas a arreglar para que no haya casualidad. No, pueden contar conmigo. Lo primero que voy a hacer es arreglar el campo de fútbol. Y ya de ahí entonces veremos qué inversiones más podemos hacer allá. Y esto es bueno que lo vean los jóvenes cubanos, las familias cubanas, porque es el ánimo, es el espíritu que mueve a la inmensa mayoría de los cubanos que he conocido fuera de Cuba. El deseo de poder regresar a su tierra con sus recursos, pero que hayan leyes que le aseguren que no los van a perder. Claro. Estoy de acuerdo. Juan, estamos llegando al final. Déjame ver si hay algunas otras preguntas en la red. Para que si no me hables de la maravilla esta que he visto que has traído aquí. No, claro que sí. Ahí te traje 2 libros que me sirvieron mucho Yo he leído muchos libros de motivación y de crecimiento personal como profesional y como persona también. Bueno, espérate un momentito, sí, porque tenemos material aquí. A ver. Dice Geo Almaguer, que es además un consultor del programa en términos de negocio. Okay. O sea, es de los que ve el programa y te está ahí estudiando a ver cómo vas. Dice Geo Almaguer, cuando una persona trabaja en ventas y gana por comisiones, la mayor parte del tiempo brinda el mejor de los servicios, ya que solo gana si termina la venta. Este método casi garantiza que el cliente sea tratado de la mejor manera posible. Felicidades a todos los realtors y a todos los que trabajan por comisión. Muchas gracias. Felicidades también. Tenemos acá a Luis Antonio Cruz, que te envía saludos desde Nueva York. Gracias igualmente. Alexei Ochoa Reyes, saludos al Juanca. Saludos, Ochoa. Parece un amigo tuyo. ¿Estuvo en la UCI, Ochoa? Bueno, Ochoa, había un dirigente de la juventud que era Ochoa. No, por ese no. Él está ahora en ¿dónde es que está él? ¿En Uruguay, algún país de eso? Bueno, es que el apellido Ochoa para Cuba siempre va a ser un apellido importante. Roberto Saborit Beltrán, la decana de mi facultad, que por cierto yo no era santo de su devoción, era Bárbara Saborit. Dice Roberto Saborit, otro buen programa, otro excelente invitado. ¿Dónde y cómo podemos aprender más del tema? Bueno, ya le dije, pueden visitar mi página de Facebook que se llama JC Realtor Florida. Ahí puede darle like, pues hay mucha información ahí. Yo pongo siempre casas que están en venta, pero además mucha información valiosa educativa para que se vaya informando, y además pueden conectarse conmigo por allí y preguntarme lo que desee. Dice Michelle Reyes, todo es relativo. Si la compras ahora, que están sobrevaloradas, la mensualidad es muy alta y cuando la economía se reacomode, terminas con una deuda mayor que el valor de tu casa. Si te deshaces de la casa, terminas con deuda, si no tienes que seguir pagando ese mortgage. El problema con eso es que uno no sabe cuándo las casas van a bajar. El mercado, te voy a decir que desde 1929, que fue una de las mayores crisis en Estados Unidos en el mercado, hasta hoy han habido 3 grandes crisis, la del 29, la del 2008 y una en el año 70 y tanto.
Y estamos solamente a 10 años de la última gran crisis, que fue cuando el real estate cayó completamente. Entonces, Por tanto, estadísticamente es muy poco probable que en un corto, ya te digo, esto es no es una ciencia exacta. Puede suceder, pero estadísticamente es muy poco probable que vaya a haber un debacle en un tiempo cercano. Dice Marixa Morel, ¿cómo puedo comprar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo ella puede comprar como primer comprador? 2 años de trabajo estable, que no significa tener el mismo trabajo, significa que entre un trabajo y otro no dejes un gap entre un trabajo y otro. Un gap significa que tiempo sin trabajo. Prolongado. Tienes que tener 2 años de taxes completos, ¿ok? Y tienes que tener un récord por encima de 580. Si tienes entre mejor récord, mejor crédito, mejor negocio para ti. Ya con 640 para arriba tú puedes calificar para ayuda y te ahorras el down payment. Bueno, entonces, no es tan difícil comprar una casa. No es tan difícil. Lo que necesitas es, ya te digo, motivación y asesoramiento. Cuando tú cumples esas cuestiones, yo lo que le digo a mis clientes, si hoy tú no calificas, ven a mí, yo te voy a asesorar. Si hoy tú no calificas, la buena noticia es que yo te voy a preparar y te voy a ayudar para que en 5, 6 meses, 1 año, trabajar para que tú puedas conseguir tu casa. O sea que tú eres también una especie de coach. También. Yo ayudo a todo el que, aunque no calificas ahora mismo, me gusta siempre asesorar. Y por último dice Jesús de los Reyes, que nos manda saludos desde Las Vegas. Gracias, muchas gracias Jesús, para ti también. Bueno, entonces vamos entrando en la parte final de la entrevista, porque siempre se me queda 1 hora corta para profundizar en tantos temas que son importantes, pero me alegro de no tener la presión de la televisión que se hace tradicional, de los segmentos, los corticos, el comercial, porque si... ¿En qué programa de televisión podemos conversar de la manera tan relajada que lo estamos haciendo? Siempre le pregunto a mis invitados si creen en aquella frase de que eres lo que lees. ¿Y qué lees? Mira, yo creo mucho que la personalidad de uno está influida por la vida que tú has tenido, por las experiencias que tú has tenido, pero también por la manera en que tú quieres superarte. Y en este último punto, en la manera que tú quieres superarte, los libros juegan un papel importantísimo. Y estar en el estudio constante y en la perseverancia de aprender algo nuevo siempre y de ser experto en cualquier tema que tú quieres superarte, los libros... ¿Tú eres del libro digital o del libro duro? De los dos. Yo tengo el Kindle, tengo varios libros ahí y me gustan los dos. ¿Y no usas el espejuelo todavía? No, gracias a Dios todavía no. Eso es porque no terminaste los 5 años en la... Pero leo que mi mujer a veces me regaña porque estoy pegado mucho en el teléfono, pero es estudiando, ya sabes. Otra coincidencia. ¿A ti también tu mujer te regaña? Sí, todo el tiempo. Lo que yo le tengo prohibido a la mía es levantarme la mano delante de la gente. No, que va, eso no. Ahí sí. Bueno, has traído 2 joyas aquí hoy. Te he traído 2 joyas, hermano, para que tú leas eso, porque va a ser una... Las 2 son de motivaciones, pero ya te digo, para mí son joyas y lo sé, y sé que para ti también. En el caso de este libro, El Secreto, mucha gente debe conocerlo, Secreto de la Vida. Hay un documental de ello que básicamente, en una idea general, es que todo en la vida que tú te propongas, que tú luches por eso, se puede conseguir. ¿Tú has visto en tu vida la realización de ese concepto? Yo estoy aquí por eso. Yo estando en Cuba sin tener un peso, yo dije, yo tengo que salir de Cuba. Porque yo lo visualicé, porque yo pedí y porque supuesto apareció alguien que me ayudara. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que luchar por eso. ¿Crees en las energías? Yo creo en Dios. Yo creo ¿Eres en Dios. cristiano? Sí. Y yo oro mucho y le pido mucho las cosas que yo consigo. Pero esto no contradice contradice la palabra de Dios. Es básicamente lo mismo, es tú tener fe, la fuerza del deseo y de la perseverancia. Y de luchar, claro. Bueno, sí. Aquí lo tienen, es una edición súper mega especial. Yo he visto con envidia a otros amigos que tenían este libro. Una vez lo intenté comprar, pero todavía vivía en Cuba y de hecho era bastante, era como 2 perniles de puerco el precio y no me podía dar ese lujo. Es una edición lindísima. Tú me decías que estaba diseñado para leerlo... Sí, está diseñado para leerlo... ¿Una página al día? Una página al día. Te da mucho, tú sabes, mucho... Pero además ahí tiene una dedicatoria al final.
No sé si puedes leer porque yo escribo igual que el médico. No soy médico, pero escribo igual que ellos. Bueno, mejor lo lees tú entonces. Dice, muchas gracias, Eliezer, por invitarme a tu programa. Tenme en cuenta para ayudarte a construir la Cuba que todos queremos. Muchísimas gracias. Yo creo que el asesoramiento ese va a hacer mucha falta porque está complicado el tema. Pero creo que tiene que ver también con la misma motivación que uno tiene por tener una casa. Uno quiere tener una casa para tener paz, tener seguridad, tener tu espacio, sentirte tú mismo, ser libre dentro de tu espacio. Pero el país, la nación, la patria, Cuba, es nuestra casa. Es como la casa de todos. Seguro. Y evidentemente arreglarla es una de las grandes motivaciones que tenemos. El próximo. Y este otro es el hombre más rico de Babilonia, se quiere decirlo. El hombre más rico de Babilonia. Sí, eso trata de la historia de un hombre que nació muy pobre, o sea, salió muy pobre, en la extrema pobreza, y por la sabiduría que adquirió consiguió ser el hombre más rico de Babilonia. Es una historia real. Es una historia real, antigua y muy, muy, muy educativa. Muy educativa. Te va a servir mucho para tú ahorrar dinero, para tú crearte, no solamente ahorrar dinero por ahorrar, sino ahorrar para invertir, ahorrar para hacer un crecimiento de tu fortuna personal, y además te da con números ejemplos de cómo tú puedes alcanzar. O sea que este libro le lleva totalmente la contraria a Díaz-Canel. Probablemente. Sí, porque es para acumular riqueza. No, él sí está acumulando. Bueno, a lo mejor los que están por ahí arriba ya, ellos sí se leyeron este libro, pero no lo imprimieron para todos los demás. Mira, es una lástima, Eliezer, es una lástima que todavía este siglo estemos pensando así. Y ojalá que un día ellos cambien, porque yo sé que es difícil estando en esa cúpula con tanta presión de la espalda. Ellos mismos saben de que aquello no tiene sostén. Y yo espero que en algún momento ellos puedan decir, vamos a cambiar esto. Y eso va a ser muy bueno para Cuba. Bueno, Juan, a mí me queda decirte que he disfrutado mucho la conversación contigo. Muchas gracias, igualmente. Estoy cada vez más convencido de que el potencial que tiene la juventud cubana, el potencial transformador que tenemos en nuestras manos es enorme. Ojalá sigas cosechando éxito, ojalá logres duplicar, triplicar y cuatriplicar tu riqueza. Amén. Porque la riqueza no es solamente material. Seguro que no. Logres duplicar y triplicar tu conocimiento, tu preparación, y te mantengas siendo un joven serio, responsable, de buena plática, como somos, yo creo, la mayoría de los cubanos, aunque algunos crean lo contrario. Gracias por venir a mi modestísimo espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a ustedes también por estar presentes en cada uno de nuestros capítulos y acompañarnos en esta hermosa aventura de seguir conociendo la verdad detrás del éxito de nosotros los cubanos. Nos vemos el jueves. Tenemos 2 invitados el jueves con una historia muy, muy, muy particular y muy especial. Hoy los dejo con las lecciones de cultura económica que siempre nos tiene preparado Mr. Gio, a quien también le doy las gracias, igual que a Mauri Design, a Miguel de la bodeguita de Hialeah. Tienes que pasar por ahí a comer. Voy a comprar unos pasteles ahora. Exacto, es un lugar espectacular y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Hola amigos, bienvenidos a Emprender con Mr. Gio. Hemos hablado en segmentos anteriores de 3 mercados financieros: criptomonedas, Forex y la bolsa de valores o el stock market. En el día de hoy quiero traerles algo un poco diferente, una nueva herramienta o una herramienta que creo que cada uno de los emprendedores, de las personas que inmigran a este país, personas que estamos aquí tratando de comenzar una vida nueva, tenemos que tener en nuestras habitas de herramientas, debemos de tenerla con nosotros, y es el idioma. Tenemos que darnos cuenta de una vez y por todas de lo importante que es incorporar a nuestra educación financiera, a nuestra herramienta, a nuestras habitas de emprendedores, el idioma. Recientemente se da un caso donde un trabajador o una trabajadora en Hialeah
no puede atender a una clienta porque solamente habla español y la clienta habla inglés. Esta persona perdió su única fuente de trabajo, la única fuente de ingresos que tenía para poder desarrollar cualquier idea o simplemente para poder sobrevivir el momento donde se encuentra viviendo como inmigrante. Por lo tanto, no solamente las herramientas de los emprendedores, no solamente son los mercados financieros, no solamente es aprender un oficio, no solamente es emprender una idea, no solamente es desarrollar un proyecto. También dentro de esas habitas de herramientas debemos de tener el idioma, debemos de aprender ese segundo idioma donde quiera que estemos. Si estás en Rusia, aprende ruso. Si estás en China, aprende chino. Si estás en los Estados Unidos, aprende inglés. Y si puedes aprender inglés como idioma universal que es, sería una herramienta excelente para ayudarte a desarrollar tus proyectos, a emprender, a llevar tus ideas a la realidad y a ser un emprendedor más completo y a ser un inmigrante que esté mucho más cerca de alcanzar el éxito. Los quiero y gracias por ser parte de Emprender con Mr. Gio.